Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios, en donde veremos aspectos muy importantes en cuanto a la vida cristiana en los tiempos actuales. Hoy abordaremos una de las advertencias más alarmantes de la Biblia, el sistema de la bestia, una profecía que parece estar al borde de su cumplimiento. Basados en las poderosas profecías del libro de Apocalipsis, exploraremos cómo los avances tecnológicos actuales y los cambios de la sociedad global podrían estar allanando el camino para la realización de estas antiguas profecías. ¿Estamos realmente al borde de un cambio monumental en la historia humana como lo describen las Escrituras Sagradas? ¿Cuáles son las señales que debemos observar y cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? Únete a nosotros a través de este estudio mientras investigamos los misterios de todo este sistema de la bestia. Y ahora, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba en exilio en la isla de Patmos. Este libro ha captado la atención a una gran cantidad de teólogos, eruditos y cristianos. Sin embargo, el mensaje central del libro del Apocalipsis es muy claro, ya que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, es una promesa de su victoria final y un llamado a la perseverancia y a la fidelidad para estos últimos tiempos. Para dar inicio a nuestro estudio, les invito a que leamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Nos dice la palabra del Señor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Por consiguiente, así como Dios marca a su pueblo para salvarlos de la muerte eterna y del pecado, la bestia, Satanás, marcará a sus seguidores para salvarlos de la terrible persecución que Satanás descargará sobre todas aquellas personas que son seguidores de Dios y se hayan quedado en el arrebatamiento de la iglesia. Es por ello que primeramente debemos tener presente que no es tan importante identificar esta marca, sino más bien identificar el propósito de esta marca. Y es así que todas aquellas personas que acepten esta marca mostrarán su alianza con Satanás. Asimismo, estas personas mostrarán su completa disposición para operar dentro del sistema económico que el anticristo fomentará y de su rebeldía contra Dios. Por tanto, el rechazar la marca de la bestia significa, primero, rechazar por completo todo este sistema que la bestia, el anticristo, ha creado. Y segundo, entregarse por completo a Dios, prefiriendo 1000 veces la muerte antes que negar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es aquí donde surgen las siguientes interrogantes. ¿Podría ser que estemos viendo el surgimiento de todo este sistema del anticristo en nuestro mundo moderno? ¿Cómo deberíamos como cristianos responder ante todo esto? La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es por ello que podemos observar muchas veces que personas toman un fragmento de estas profecías y comienzan a crear toda una doctrina o creencia alrededor de ella, sin considerar el contexto y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, son muchos los cristianos hoy por hoy que caen en esas mentiras. Aquí la razón importante de poder entender las Sagradas Escrituras bajo la perspectiva de época, cultura y sobre todo bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, nosotros al ver Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18, podemos ver que aquí se nos habla acerca de un control global y de una lealtad impuesta, y es en ese sentido que podemos entender lo que escribe el Dr. Evis Carballosa en uno de sus libros, cuando dice: mientras que el sello de Dios en el creyente es la señal de que ha sido redimido del pecado, la marca o señal de la bestia en la mano derecha
o en la frente de sus seguidores es un indicativo de esclavitud y sometimiento a la voluntad del anticristo. Es por ello que podemos ver de esta manera que la marca de la bestia simboliza una adhesión total a un sistema contrario a los valores del reino de Dios. Por consiguiente, todo el mundo se encontrará bajo el régimen dictatorial del anticristo y su sistema, el cual será regido por el falso profeta, y es así que la economía global se encontrará condicionada por la adhesión a un sistema maligno. Por tanto, sin aceptar este sistema, no será posible participar en actividades comerciales. Asimismo, para realizar cualquier transacción comercial será totalmente necesario obtener la autorización del sistema de gobierno del anticristo, lo cual requerirá una marca en específico, la marca de la bestia. Cabe resaltar que nosotros como verdaderos cristianos somos libres, y esto es porque la verdadera libertad se encuentra unida a nuestro Señor Jesucristo y a su obra redentora. Leamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por tanto, podemos ver que mientras que el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos liberta del poder del pecado y de la muerte, el anticristo esclaviza. Satanás, como imitador de Dios, va a querer establecer una completa oposición hacia Dios con su sistema pagano, en el cual el dragón se constituirá como opositor al Padre, así como el anticristo, la primera bestia, estará como opositor al Hijo, y el falso profeta, siendo éste la segunda bestia, el cual estará como opositor al Espíritu Santo, el cual actuará delante de la primera bestia, siendo éste el anticristo. Finalmente, de este modo, el falso profeta conducirá a toda la humanidad para que adoren al anticristo, haciendo muchos portentos y milagros. Ahora, a continuación, veamos sobre el mundo actual en comparación con el Apocalipsis, y es así que podemos apreciar en la actualidad muchos avances tecnológicos y ahora más con esto de la inteligencia artificial, el cual permite tener un nivel de vigilancia y control nunca antes visto en la historia de la humanidad. Cabe destacar también que 600 años antes de Cristo, el profeta Daniel ya había profetizado acerca de todas estas cosas, cuando profetizó que la ciencia aumentaría en estos últimos tiempos, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Asimismo, es necesario resaltar que la tecnología en sí misma no es mala. Sin embargo, el uso de esta puede llevar al mundo entero a un control igual o similar al descrito en el libro del Apocalipsis. Del mismo modo, en cuanto a la economía mundial, debemos destacar que la globalización ha llevado al mundo a una interdependencia económica. Esto vendría a ser que los países o las industrias dependen unos de otros tanto para recursos, tecnología o mercados, lo cual todo esto llevaría al mundo a ser un precursor de un sistema económico unificado. Como cristianos, sabemos que el anticristo tomará el control mundial, siendo este sistema económico unificado de manera global parte del sistema de la bestia para controlar al mundo entero. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos del 34 al 36. Nos dice la palabra del Señor: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Tal como podemos notar, nosotros como verdaderos cristianos y discípulos de nuestro Señor Jesucristo debemos de velar y orar en todo momento, separándonos de esta manera del mundo impío que nos rodea y el cual se encuentra condenado a experimentar la ira de Dios. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca del letargo espiritual y nos llama a permanecer siempre en estado de alerta y preparados para ese maravilloso acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Leamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Nos dice la palabra del Señor: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Solo los que están en Cristo, así como lo era en el arca de Noé, serán librados de la ira venidera, dando lugar esto al inicio de la semana 70 del libro de Daniel, más conocido como el período de la tribulación y la gran tribulación. Y es aquí donde el anticristo tomará el control del mundo entero. Entonces, es aquí ahora donde veremos sobre el concepto del anticristo en el mundo actual. Primeramente, debemos tener presente que la persona del anticristo es descrito en 1 de Juan como aquel que niega a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 nos dice la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Cabe destacar que los tiempos en los que vivimos están caracterizados por la existencia de muchas personas que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas vienen a ser los anticristos, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, siendo todo esto un fuerte testimonio de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras hay una respuesta ante los tiempos difíciles, y es que como verdaderos cristianos estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, tal como nos exhorta Dios por medio de su palabra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestra respuesta como verdaderos cristianos siempre debe ser de vigilancia espiritual, manteniendo nuestra esperanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es que desde la caída del hombre en el huerto del Edén, cada día ha sido malo, a consecuencia del pecado original, y esta condición va a persistir hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y establezca su reino en la tierra. Es por ello también que se nos recalca el llamado de permanecer firmes en todo tiempo ante cualquier tentación o ataque de Satanás. Del mismo modo, cabe resaltar que todo este tiempo de constantes tentaciones y ataques se hacen cada vez más intensamente malo en la medida en que nos acerquemos más al día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente, a continuación veamos sobre la promesa de la victoria final. Y es que a pesar de todos los desafíos, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Leamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tal como podemos ver por medio de la palabra de Dios, en el cielo no habrá lágrimas, tampoco muerte, ni llanto, ni clamor, puesto que para el pueblo de Dios todas esas cosas ya habrán terminado para siempre. Ahora, quizás no sepamos todo cuanto quisiéramos, pero sin lugar a dudas es más que suficiente saber que la eternidad con Dios será mucho más hermosa de lo que jamás nos hayamos imaginado. Asimismo, como verdaderos cristianos sabemos que la victoria final es de nuestro Señor Jesucristo,
y nosotros, como su iglesia, estamos llamados a ser luz en medio de toda la oscuridad que nos rodea, esperando su gloriosa venida. Y es que mientras observamos signos preocupantes en el mundo de hoy que pueden reflejar muchas veces lo descrito en el libro de Apocalipsis, nuestro enfoque central debe estar en vivir nuestra fe con convicción, esperanza y amor. Como conclusión, nosotros como creyentes y verdaderos conocedores de todo este presente sistema satánico, por la revelación profética, debemos de tener en cuenta que el espíritu del anticristo ya se encuentra operando en el mundo. Veamos con atención lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en 1 Juan capítulo 2, versículos del 18 al 23. Nos dice la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, si bien Satanás no puede establecer su sistema y colocar al anticristo en el trono del mundo hoy, esto no deja de pretender que todo su sistema completamente contrario a Dios se muestre operativo en la medida que le es posible en el mundo actual. Por tanto, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de correr a Cristo. El tiempo se acaba, el tiempo de la gracia está llegando a su final. Basta con mirar las noticias y ver todo lo que está pasando en el mundo actualmente para darnos cuenta de que el planeta entero está gritando que Cristo ya viene. No obstante, Dios en su infinita misericordia nos está dando un último llamado para que podamos acercarnos más a Él. La palabra de Dios nos dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8, nos dice la palabra del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6 nos dice la palabra del Señor: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El tiempo es corto y el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Acerquémonos a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo, te pedimos también, oh Dios, que nos ayudes para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, también te pedimos, oh Señor, que nos ayudes para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.